Buenas noches a todos. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas y vamos a hablar en este caso de la hora. En turco la palabra saat significa hora o también significa reloj. Bueno, para que no se confundan. Pues uno como sabe la diferencia de acuerdo al contexto en el cual se esté utilizando la palabra. Uno va a notar la diferencia. Entonces vamos a empezar a hablar de la hora. Entonces, ¿cómo funciona esto de la hora? Bueno, entonces saat, recuerden, significaría entonces hora en este caso. Saatler significaría horas, ¿cierto? Horas o las horas. Acuérdense que en el turco no existen los artículos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La pregunta saat kaç. Saat kaç, ¿qué significa? Ne demek. Significa qué hora, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en ese momento que le está preguntando? Si digo saat kaç, significa qué hora es. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Entonces, un segundo voy a darle escape, volver a compartir. Ahora sí, ya me aparece completo. Entonces, ¿qué significa saat kaç? Entonces significa qué hora es. Saat kaç. Y pues para eso les había dejado este reloj. Bueno, esta línea la coloqué aquí simplemente para separarles porque no pude hacer una línea más derechita, más arqueada. Pero bueno, entonces, esto entonces lo hice para separar. Tenemos la hora, por decirlo así, pasadas las tantas horas y, por decirlo aquí, eh, digamos, faltan tantos minutos para llegar a tal hora. Entonces, básicamente tenemos aquí, entonces, tam significa exactamente en ese punto, como ahí. Entonces, en su punto. Saat. Entonces, saat significa la hora, ¿cierto? Entonces, si es la 1, la 2 o la 3, entonces vamos a decir, por ejemplo, saat kaç, por ejemplo, si dijéramos que son, en este momento, ¿qué hora es? Digamos que son las 10 de la noche. Digamos que son simplemente las 10. Entonces diríamos saat 10. Esa sería la forma para decir, cuando nos pregunten a nosotros, saat kaç, nosotros diríamos saat 10. Si son las 10, bueno. Bien, para aclarar. Pero, por ejemplo, hay otra forma de decir eso. Podemos decir saat tam 10. A veces dicen tam, que significaría como en punto, o sea, ahí, exactamente, son las 10 en punto. Pero normalmente uno no dice eso, uno dice saat 10, sencillo, son las 10. Bueno, eso es algo que les quería aclarar. Entonces, si uno va a decir saat kaç, uno diría, por ejemplo, si son las 10, es la 1, por ejemplo, decirlo así, entonces diríamos saat 1, ¿cierto? Saat 1. O 1. Saat 1. Por ejemplo, es la 1. Si vamos a decir son las 2, pues saat 2. Saat 3. Saat 4. De acuerdo a la hora, bueno. Entonces lo único que ustedes tienen que decir es saat y la hora a la cual corresponde. Nada más. Si están ustedes diciendo la 1, las 2 o las 3, entonces si es una hora exacta, entonces uno lo dice así. Ahora bien, vamos con los otros casos. En el caso de cuando ya tenemos minutos pasando, por decirlo así. Tenemos dos formas. La forma formal y la forma informal, por así decirlo. Es como cuando nosotros decimos, ¿qué hora es? Son por decirlo así, digamos, son las 12:15. Son las 12:15, decimos nosotros. O son las 12:15. Esa sería como la forma informal de decir las cosas. Pero la forma formal del español es es un cuarto
pasadas las 12. Esa sería la forma formal y a la antigua decíamos así. Así funciona en el turco, a la forma formal. También tenemos la forma informal, lo podemos decir también así. Entonces, ¿cómo funciona esa forma formal o la forma académica de decir esto? En el momento uno le preguntan, ¿saat kaç? Entonces, por ejemplo, si vamos a decir, son las 12 y 15, son un cuarto pasadas las 12, entonces un cuarto en turco se escribe çeyrek. Çeyrek, aquí lo ven aquí. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Entonces decimos la hora, luego entonces colocamos este auxiliar y si se requiere, es decir, ¿a qué me refiero si se requiere? Si esta, digamos, palabra incluye una vocal, pues obligatoriamente tendría que colocarle una IE para separarla de nuestro indicativo. Esto es un indicativo de que va a ser afectado por este verbo, que es geçmek. El verbo geçmek significa pasar. Entonces, ¿cómo sería? Por decirlo así, si vamos a decir, son las, vamos a seguir con las 12. Digamos, son las 5 pasadas las 12, es decir, las 12 y 5. En turco diríamos, podemos decir así, saat, no es obligatorio empezar con ello, pero podemos decir así, no es obligatorio, saat, entonces, saat on iki, saat on iki, y debido a que esta palabra es iki, ¿cierto? Termina en una vocal, pues utilizaríamos nuestro auxiliar para separarlo de la otra vocal que le vamos a añadir como sufijo. Entonces, iki, kaç dakika, ¿cuántos minutos? 5. 5 minutos, ¿cierto? 5 dakika. Entonces, 5 saat 12, 5 geçiyor. Geçiyor. En este caso sería así. Saat 12, 5 geçiyor. Era la forma práctica de decirlo. Ahora vamos a decir, ya no son las 12, vamos a decir que es la 1 con 10 minutos. La 1 con 10 minutos, es la 1, entonces vamos a decir esa hora. Acuérdense, podemos decir saat, que es opcional, ustedes no necesitan decirlo, así que lo voy a omitir, pero es opcional, se los dejo ahí para que quede claro, ustedes lo pueden decir, empezar con saat. Es como cuando el reloj que ustedes tienen en la pared les dice, la hora es, y empieza a leer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, empezamos acá. Permítanme un segundo. Entonces, empezamos acá. ¿Cómo funciona esto? Entonces sería saat, bueno, bir, ¿cierto? Sería la hora. Pero entonces sabemos que a esa hora le añadimos nuestro sufijo. Y acuérdense que de acuerdo a la armonía vocálica, este no sería u, sino que sería i, ¿cierto? De acuerdo a la armonía vocálica. ¿Cómo funciona esto? Mira, aquí lo dejo aclarado. Que puede ser u, i, u o u. Y ahorita vamos por este lado. Entonces, ¿cómo funciona? Acuérdense que si termina la palabra en a, en este caso son los números, digamos, la última sílaba, la vocal es una a o una u, añadiríamos una u en este lugar. Si es una o una i, se añadiría una i. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Si es una o una u, se colocaría una u. Y si es una e o una u, se añadiría una u. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, en este caso, bir, entonces añadimos aquí biri, ¿cierto? Biri, kaç dakika, on, ¿cierto? On geçiyor. Eso sería.
Saat biri 10 geçiyor. Biri 10 geçiyor. Saat kaç? Biri 10 geçiyor. Eso sería lo que ocurriría en este caso. Ahora vamos con otro ejemplo. Digamos que entonces ya son las y cuarto. Entonces digamos que vamos a hacerla con las dos. Vamos a hacer las 2 y cuarto, ¿cierto? Las 2 y cuarto, las 2 más cuarto, no sé cómo lo dirán, pero lo importante es que nos entendamos. Entonces, las 2 y cuarto. Entonces, decimos, entonces son las 15 pasadas las 2. Si leemos a la antigua. Entonces, las 15 pasadas las 2, ¿cómo se leería? Entonces sería iki, ¿cierto? Sería iki, que significaría la hora, saat, ¿cierto? La hora. Iki. Iki, que añadiríamos el acusativo, ya sabemos por qué, nos pasó en este mismo caso, con iki. Entonces, iki. Entonces diríamos cheirek, que significa cuarto, un cuarto. Cheirek geçiyor. Eso sería. También podríamos decir iki 15 geçiyor. Ambas son aceptables, es decir, son las 15 pasadas las 12. Pero pues como es un poquito más enredado, pues es más práctico decir cheirek, que cheirek ya significa un cuarto de hora. Entonces, por eso, pues, se prefiere más decir iki cheirek geçiyor y no iki 15 geçiyor. No es porque esté más, sino que pues es lo mismo que cuando nosotros decimos, ¿qué hora es? No, son las 2 y cuarto. Es lo mismo que ocurre ahí. No decimos son las 2 y 15. Podemos decirlo, pero pues algunos preferimos decir son las 2 y cuarto. Así. Ahora vamos con el otro caso. Por ejemplo, digamos que son las 3. Vamos con las 3. 3 y 20, ¿cierto? Estoy así para pasarme los números. Digamos que son las 3 y 20. Entonces, si son las 3 y 20, recordemos que las y 20 sería irme, ¿cierto? Irme es 20. Entonces, empezamos con la hora. ¿La hora cuál es? Las 3, ¿cierto? 3, ¿cierto? 3. Y si son, entonces, en el caso de las 3, entonces, ¿qué vemos? Que en esta sílaba, en la última sílaba, que es la única sílaba que realmente tiene esta palabra, 3, que significa 3, la vocal es una U. Por lo cual, pues entonces, el sufijo que le añadiríamos sería una U, ¿cierto? 3'ü kaç? 20. ¿Cuánto? 20. 20 geçiyor. 3'ü 20 geçiyor. Ahora, digamos que ya no son las 3, son las 4. Entonces, ¿cierto? Las 4. ¿Las 4 y qué? 4 y 25, digamos. Estoy haciendo la de 5 en 5 porque pues me queda más práctico. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Entonces, son las 4, ¿cierto? 4, ¿cómo se escribe? Dirt. Dirt. Esas son las 4. Pero entonces, ¿qué sucede? En nuestra última sílaba, la vocal que hay presente es una E, ¿cierto? Debido a que es una E, entonces nuestra vocal a continuación, la que añadiríamos para colocar nuestro sufijo, sería una U, ¿cierto? Porque si también E o en U, sería una U. Así que añadiríamos una U. Pero ¿qué ocurre? Al final de nuestro 4 tenemos una T. Y si ustedes recuerdan lo que he venido hablando en los videos anteriores, entonces pues esta T se convierte en una D para suavizar su sonido. Entonces sería dördü. Dördü. 25 geçiyor. 25, 25, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde viene esto de que la T se convierte en una T? No sé si ustedes se acuerdan,
pero hay una ley de una norma de gramatical que es la suavización de las consonantes, que, digamos, ¿cuáles son las consonantes? Entonces, ¿cómo uno las recuerda? Esas son las de ketchup, si no estoy mal, que no me acuerdo si se escribe así. Me perdonan si la escribo mal. Pero básicamente es así. No sé si se escribe con no, pero como los turcos se escriben como se pronuncia, entonces imagino que debe escribirse así. Entonces, ketchup, que es la misma salsa de tomate. Entonces, ketchup. Entonces, esa palabra la utilizamos para recordar que estas son las letras que se suavizan. La K, la T, la Ch y la P. Entonces, ¿qué pasa con la K? Cuando una K está entre dos vocales, esta K se nos convierte en una yumushake, cuando está entre dos vocales. Pero cuando está entre una vocal y una consonante, a veces se nos convierte en G, a veces no se nos convierte en nada, como es en el caso de la palabra park, parque, o sea, hay excepciones. Cuando le añadimos una vocal como sufijo, eso les aclaro, cuando se le añade una vocal o un sufijo que inicie con vocal. Eso es lo que puede ocurrir. Ahora, con la T, esa T se nos convierte en una D. En el caso de la H, se nos convierte en una Y. Perdón, sí, en una D. En los demás. En los demás es eso. Y la P se nos convierte en una B. ¿Vale? Eso es para que ustedes quede claro. Básicamente es lo que ocurre. No estoy muy seguro de esta, pero si no estoy mal es así que ocurre. Vamos, igual. Más adelante les confirmaré. Pero igual, que estoy 99% seguro que es así. Entonces, esa es la regla gramatical. Ahora bien, ¿qué ocurrió aquí? La D se nos convirtió en una, la T se nos convirtió en una D, para suavizar el sonido. Entonces, es gördü 25 geçiyor. Ahora, esto ocurre cuando la hora la tenemos aquí, ya sea las y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, en fin, 25, 26, 27, 28, 29. Pero cuando ya llegamos a las y 30, hay otra forma de leerla. Entonces, cuando decimos que es las y media, por decirlo así, entonces digamos que son las 5. Son las 5, ¿cierto? Son las 5 y 30 minutos. Entonces, las y media pasa a las 30, o sea, las 5 y media. Entonces, como no queremos y no es necesario decir todo esto de esta manera, entonces, ¿qué decimos? La hora y buçuk. ¿La hora cuál es? Saat, acuérdense que pueden decirlo así, pero no es necesario. Entonces dicen, ¿qué hora es? Entonces, en este caso, saat kaç, entonces, beş, buçuk. Beş, buçuk. Beş, que significa 5, y buçuk, que significa medio, la mitad de algo. Bueno, entonces el y medio. Entonces, saat beş buçuk, saat beş buçuk. Sería lo que diría, la hora es las 5 y media. Eso es lo que diría, por decirlo así, en español. Entonces, ese es un ejercicio, una forma, digamos que son las 6 y media, igual. Entonces, 6 y 30, entonces, saat altı buçuk, ¿cierto? Sería la misma situación. Ustedes pueden hacerlo con cualquier número. O pueden decir altı buçuk. Pero es más práctico decir saat altı buçuk. Bueno, suena mejor. No pasa nada, no es obligatorio.
Dejamos entre paréntesis para que se acuerden que no es obligatorio. En decir de una vez, besh puchuk. Bueno, continuemos acá. Ahora, cuando ya la hora se va acercando, digamos, el minutero se nos va acercando a otra, digamos, a otra hora, entonces, ¿qué sucede? Ocurre lo mismo que en el español. ¿Qué es? A veces en algunas regiones dicen faltan 5 para las 12, ¿cierto? O dicen son las 12 menos 5. O dicen hay 5 minutos para las 12. De esa misma manera funciona en el turco. En el turco, estamos hablando ahorita de la forma formal o la forma que a uno le enseñan en la escuela para leer la hora. Bueno, entonces, ¿cómo es aquí? Entonces, como les escribo aquí en esta formulita, aquí también les coloco la formulita, para este lado, por eso lo partí en dos, que en esa línea. Entonces, ¿qué decimos? Decimos sa, la hora, ¿cierto? Decimos, colocamos este sufijo, que es el sufijo de dirección y cuántos minutos hay, ¿cierto? ¿Cuántos minutos hay para que llegue a esa hora? Sí, Karen, en el caso de las y media, no lleva ningún sufijo. Continuando, digamos, voy a aprovechar de una vez, me devuelvo un poquito. Aquí en este caso, por ejemplo, en este caso, de aquí, voy a añadir un ejemplo más para aclarar la duda. Digamos que son las 6, voy a saltearme, en fin, son las 6:28 minutos. Entonces, si son las 6:28 minutos, entonces digamos alt. Entonces, en este caso, porque termina en una vocal, vamos a añadirle este acusativo, este sufijo de acusación, alt, la e, porque termina en e, termina en a o en e en su última sílaba, añadimos e, acordémonos. Entonces, alt, 28, lo que escribe así, 8, geçiyor. Esa sería la forma, para los que tienen esa duda. Pero pues aquí normalmente uno ya dice que son las y media, uno redondea. Diciendo otros no cambia. O sea, miren, algo que yo les digo, digamos, en este momento les estoy explicando la forma como uno le enseñan en la escuela a leer la hora, la forma de formar, por decirlo así. Entonces, ¿cómo ocurre esto? De esta manera. Ya, digamos, ustedes van a decir las 12:05 de la forma que uno dice en la calle, en cualquier parte, digamos, para que cualquiera entienda. Entonces uno dice saat, por ejemplo, en este caso, de las 12:05, saat 12 5, pero pues a veces puede generar confusiones. No sé, hay personas que se confunden cuando leen así. Por eso se prefiere leer de esta manera. Porque aquí no ocurre lo mismo que en el español, que en español son las 12:05. Aquí no dicen Oniki Bebesh. No, no ocurre lo mismo que en español. Por eso se recomienda leer de esta manera. Nada más. ¿Vale? Entonces es algo, una recomendación. Pero pues también se puede leer de la forma normal. O sea, entonces por aquí diría en el caso de 4:25, entonces Saat, Dirt y Besh. Lo puedo decir y ahí sí se entendería, sería más claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de las 6, Saat, Alt, Otsus sería. Si lo leyéramos como las 6:30, por ejemplo. Se podría leer así, pero no es la forma que alguien lo diría en la cotidianidad, porque uno diría las y media, o sea, Alt y Buchuk, las 6:30. Eso lo digo aclarando tu comentario, ¿vale? Bueno, tratando de no alargarnos y pasar a la materia,
como dijo el dermatólogo, en fin. Entonces, vamos acá a entrar en materia. Entonces, vamos aquí, entonces dijo, digamos en esto, vamos otra vez a recontextualizar todo esto. Entonces, ¿cómo ocurre en este caso? Cuando ya estamos llegando a otra hora, ¿cierto? Cuando ya pasamos las y media, ocurre lo mismo que como leemos en el español la hora. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, tenemos digamos que son las 5:35 de la tarde, o de la mañana, de cualquier momento. Todavía no hemos llegado a decir de la tarde, de la mañana, ni nada de eso. Por ahora hemos entrado solamente en contexto cómo decir la hora, ¿cierto? Entonces vamos aquí. Entonces la forma pues de la calle sería saat, beş, beş, 35, o tus beş. Esa sería la forma de la calle. Pero bueno, eso no les voy a enseñar aquí. Les voy a enseñar la forma como uno le enseñan en la academia o en la escuela. Entonces, aquí cuál sería la hora. La hora, entonces, en este caso, acuérdense que entonces el minutero estaría por aquí. Este minutero se nos estaría aproximando a los minutos 60. Y también entonces esta hora se estaría aproximando a la hora a continuación, ¿cierto? A la hora, entonces en el caso si estamos en la hora 5, ¿cierto? Se aproximaría a la hora 6. Entonces, ¿qué escribiríamos? ¿O qué leeríamos? Entonces leeríamos el número 6. Y el número 6 en turco es altı, ¿cierto? Altı. Entonces, ahora le añadimos el sufijo de dirección. El sufijo de dirección que puede ser una A o una E. Aquí por eso les coloco la A en mayúscula. Les coloco aquí una notica aclarando eso. Entonces, ¿por qué viene la IE? Para separar las dos vocales. Si hay vocal, si no hay vocal, pues se coloca de una vez la A o la E, de acuerdo al caso. Acuérdense, si es una vocal delgada, se colocaría la E, y si es una gruesa, es la A. Entonces, saat, altı, ya, ¿cierto? Porque la U es una vocal gruesa. Por lo tanto, saat, altı, ya. Kaç dakika? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos quedan de aquí, el minuto 35 al minuto 60? 25, ¿cierto? Entonces uno dice 25. 25. ¿Qué? 25 var. Es como si dijésemos en español para las 6 o hacia las 6 o a las 6, en dirección hacia las 6, hay 25 minutos. O sea, vamos, son las 6 menos 25, diríamos en español formal. Vamos aquí con otro ejemplo. Digamos que son las 05, no, las 5 no, digamos, vamos con el 6. ¿Cierto? Son las 6. Las 6:40. Entonces, ¿cómo sería? 6:40. Las 6:40 entonces se aproximarían, en este caso, a las 7, ¿cierto? Por lo tanto, entonces diríamos 7. Entonces, yedi, ¿cierto? Yedi, entonces yedi. En este caso, yedi, esta I es una vocal delgada. Acuérdense de las vocales gruesas y delgadas, eso lo vimos el primer día. Y se lo repito en otra clase también, pero no me acuerdo cuál. Entonces, yedi, el sufijo de dirección es la E, pero como vemos que hay una vocal al final, le colocamos la IE, ¿cierto? Saat yediye kaç dakika? 20, ¿cierto? 20, que significa 20. 20. 20. 20 var. Nada más. Lo mismo. Ahora, si vamos a decir las y cuarto, ocurre lo mismo. Lo mismo. Simplemente en vez de decir 15, que no es necesario, diríamos un cuarto. Çeyrek, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que las 7:45.
Las 7:45, ¿a qué hora se aproxima? A las 8, ¿cierto? Entonces, como se está aproximando a las 8, entonces diríamos Cx, que serían las 8, ¿cierto? Cx. Vemos que al final de Cx no hay no hay una vocal, hay una consonante. Debido a lo que hay una consonante, no se necesita este auxiliar, ¿cierto? Entonces escribiremos directamente nuestra vocal. ¿Y cuál sería la vocal adecuada en este caso? Pues sería la E. E. Exacto, muy bien. La E. Porque la I es una vocal delgada. Entonces, CXD, ¿cierto? CXD. CXD. Kastakika. Cheirek. Entonces, Cheirek significa un cuarto. Entonces, Cheirek var. También podríamos decir on besh var. Pero, pues, la forma más práctica es decir Cheirek var. No nos vamos a ir por el camino más difícil. Eso es lo que yo les digo. Vamos por el lado fácil. Ahora, 08, digamos que son las 8:50. Entonces son las 8:50. Si son las 8:50, entonces, ¿qué diríamos? Diríamos docus, que serían las 9, ¿cierto? Y como la U es una vocal gruesa, la que tiene punticos es una vocal delgada, es decir, la U es una vocal delgada. En este caso tenemos la normal, la que no tiene punticos, entonces docus, ¿cierto? Docus da, kaç dakika var? 10 dakika var, ¿cierto? 10 var. Acuérdense que a esto también le podemos añadir al principio saat 6'ya 25 var. Saat 7'ye 20 var. Saat 8'e 20 var. Saat 9'a 10 var. Saat, digamos que son las 9:55. Sería lo mismo. Entonces, antes de que se nos acabe ahorita el minuto, entonces, y volvamos a entrar al mismo link, entonces, Saat 9'a 10 var, pues diríamos, esta se nos aproxima a las 10, entonces Saat 10, ¿cierto? Ona, ¿cierto? Porque la O es una vocal gruesa, Ona, Besh, var. Y esa sería la forma, y eso es en general, bueno. Entonces ahorita vamos a volver a entrar al link y vamos a entrar a aclarar un poco más este tema. Entonces, no olviden entrar al mismo link, bueno, está en el chat del grupo.